días, mis hermanos. Qué bendición poderles saludar en esta mañana. Doy gracias a nuestro Señor por darme la oportunidad de compartir su palabra una vez más. Así que vamos a orar y para comenzar con el sermón de esta mañana. Padre, quiero darte gracias. Nos has bendecido una semana más y luego de adorarte podemos con reverencia, con temor ante ti, con deseos en nuestro corazón, acercarnos a tu palabra. Nos ponemos en disposición con una completa atención en nuestros oídos físicos, nuestro corazón atento, para que en este momento me permitas hablar con claridad, con amor, con gracia, tu palabra a todos nosotros y que cada una de nuestras vidas pueda ser bendecida por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que nos has venido enseñando durante todo este tiempo, Señor, que nos has permitido vivir y atravesar, sabiendo que en tu voluntad estamos y nos has puesto en este tiempo, en estos días y en este momento, Señor, para poder oírte, escucharte y hacer tu voluntad. Así que, Señor, gracias, aquí estamos ante ti y ante tu verdad para que nos hables. Amén. Bueno, terminamos hoy esta pequeña serie que hemos llamado Gotas de Diamante, una pequeña serie que estamos basando en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Entonces vamos a leer la porción de la escritura para entrar entonces en nuestro tema y en este último sermón de esta serie, como les estoy diciendo. Dice la palabra entonces en primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Bueno, entonces hemos llamado y hemos titulado esta serie Gotas de Diamante. Hemos dicho que son virtudes que necesitamos como hijos de Dios desarrollar constantemente todo el tiempo. Hemos dicho que van juntas, que se interactúan entre ellas. El gozo, la oración y, como veremos hoy, la gratitud son virtudes que caminan juntas y que, como el título de esta serie nos dice, son unas pequeñas gotas de diamante que van a embellecer nuestra vida al poder ser desarrolladas y porque nos reflejan o nos hacen reflejar más a nuestro Señor Jesucristo. Así que es nuestra oración que estas tres cosas, estas tres hermosas virtudes que el Señor nos pide a nosotros, brillen juntas en nuestras vidas. Siempre gozosos, dice la palabra, orad sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y en el tema de hoy, que vamos a hablar del versículo 18 acerca de la gratitud, vale advertir lo que hemos advertido en los aspectos anteriores, en los sermones anteriores también, donde con la gratitud pudiera ocurrir lo mismo que con el gozo o con la oración. A causa de las cosas que vivimos, de algunas dificultades que de pronto alguno pudiera estar enfrentando, se pudiera perder de vista lo que Dios está haciendo y junto con eso perder tal vez el gozo, perder tal vez la intensidad de nuestra oración y en este caso también verse en peligro nuestra gratitud, nuestra acción de gracias al Señor. Lo que el texto nos está diciendo entonces es que al igual que el gozo y que la oración, la gratitud debe ser expresada en todo. Nos ha dicho la palabra que debemos estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Y como hemos hecho en los anteriores sermones, también tenemos en Jesús, en Pablo y en nuestros hermanos de Tesalónica un ejemplo de esto. Encontramos en la escritura, por ejemplo, en Lucas 10, versículos 21 y 22, que nos dice estas palabras, hablando de nuestro Señor Jesucristo. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe
quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este texto es muy lindo porque nos deja ver cómo nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, se regocijó, y su regocijo fue expresado en una oración de gratitud al Padre, porque habían cosas que Dios había revelado a sus hijos, a los discípulos del Señor Jesucristo, entregadas directamente al Señor Jesús. También en Juan 11, versículos 41 y 42, cuando Jesús, o antes de que Jesús resucitara a Lázaro, estando allí frente a la tumba donde Lázaro ya llevaba algunos días muerto, Jesús hace lo siguiente, o más bien ora de la siguiente manera, en Juan 11, 41 al 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Este texto también nos está diciendo que Jesús, ante la muerte de aquel amigo a quien él amaba, antes de darle la orden de venir a la vida, como él mismo dice que él es la resurrección en la vida, allí en ese capítulo, es muy hermoso porque él ora al Señor, ora al Padre y dice: te doy gracias porque me has oído. Y estos dos textos, junto con otros, pues, nos sirven de gran ejemplo en ver a Jesús en su vivir constantemente dando gracias al Padre. Y fue algo que él expresó, algo que él manifestó a través de su vida, de sus oraciones, y es muy lindo ver a nuestro Señor Jesucristo dando gracias. Pablo usa este término gracias 24 veces en todas sus cartas. Y de estas 24 veces, 5 aparecen en las dos cartas a los tesalonicenses. Y en todas ellas, Pablo da gracias a Dios por los creyentes. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 2, Pablo da gracias a Dios por los creyentes en Tesalónica y por el efecto que el Evangelio había tenido en ellos, por el resultado que el Evangelio estaba teniendo en medio de ellos. En el capítulo 2, verso 13, también de la primera carta, Pablo también da gracias a Dios por la manera en la que sus hermanos habían recibido el Evangelio en medio, recordemos, de tanta dificultad, de oposición, de peligro, de tribulación que ellos estaban pasando. Ellos reciben el Evangelio y Pablo da gracias a Dios por eso. En el capítulo 1 de la segunda carta, verso 3, una vez más dice Pablo que da gracias a Dios porque ellos ya habían crecido más y más en la fe y en el amor. Es decir, Pablo le llegan más noticias, se entera que la iglesia está madurando y eso es causa de gozo y causa de gratitud en el apóstol Pablo. Y también en el capítulo 2, verso 13 de la segunda carta, una vez más Pablo da gracias a Dios porque Dios los salvó. Dios fue fiel al expresar, al alcanzar, al extender su gracia de salvación para con ellos a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Entonces, estos, solo por mencionar algunos textos, pero en Tesalonicenses, pero vez tras vez en las cartas que Pablo escribió, él manifestaba gratitud, gratitud. De todas las veces que les mencioné, 24 veces que Pablo escribe esta palabra en sus cartas, la mayoría, casi todas, son expresiones de gratitud a Dios. Y eso nos deja ver la importancia de lo que Pablo está pidiendo a la iglesia allí en Tesalonicenses cuando les dice: dad gracias en todo. Y una vez más, como las dos perlas anteriores, las dos gotas anteriores de diamante, Pablo pide algo que él mismo vivía. Pablo pide a la iglesia que viva en gozo porque él vivía en gozo. Pablo pide a la iglesia que orara constantemente porque eso era parte de su vida. Y Pablo ahora va a pedir entonces que la iglesia fuera agradecida porque él sabía y tenía razones de sobra para ser agradecidos. Y por los tiempos de dificultad que vivió la iglesia en Tesalónica, y recordamos por el peligro que ellos estaban enfrentando, pudieran no solo perder el gozo o menguar en su vida de oración, también la gratitud, porque al enfrentar un peligro externo y luego las luchas internas, eso
causa y pudiera causar que empezara a desaparecer de vista lo que Dios está haciendo y por lo tanto empezar a no ver las razones por las cuales dar gracias al Señor. Pudiéramos preguntar en nuestra vida cuando estamos en problemas, tal vez al perder la gratitud, decir, bueno, ¿cómo agradecer si estoy pasando un momento difícil? No encuentro razones para dar gracias y eso empieza a evidenciar entonces que tal vez nuestra visión está siendo nublada precisamente por las cosas que estamos viviendo y no nos permiten entonces ver a Dios actuando y por lo tanto encontrar razones para agradecer, que entonces sí las hay. Dice Pablo entonces, una vez más leyendo nuestro texto, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En todo, dad gracias, es lo que pide Pablo a la iglesia en Tesalónica, es lo que el Señor pide de nosotros, dad gracias. Todos sabemos muy bien qué es la gratitud, ¿cierto? Es esa expresión consciente de un beneficio recibido, es esa manifestación, esa expresión a través de la cual manifestamos, pues sí, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por algo de una manera consciente del beneficio que hemos recibido. Y quisiera mencionar algunas cosas que la Biblia nos enseña acerca de la gratitud. Sabemos lo que es agradecer, sabemos incluso cómo agradecer, cómo expresar muchas veces nuestra gratitud al Señor en lo que Él ha hecho. Pero quisiera que fuéramos por algunos textos de la Biblia en la que nos deja ver la importancia, la expresión y lo práctico y lo importante de la gratitud en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, quiero mencionar y establecer el hecho que la ingratitud es una cualidad esencial de quienes no han sido regenerados. Es decir, es característico en aquellas personas que no han nacido de nuevo la ingratitud. Es lo que Pablo va a decir en Romanos capítulo 1, verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí el apóstol está escribiendo y dice que algo que caracteriza al corazón que no ha sido regenerado, a aquel que decide vivir para sí mismo, aquel que decide no vivir para honrar y dar gloria al Señor por quien es Él y por lo que Él ha hecho, le caracteriza la ingratitud, no le ha dado gracias. Esto al mismo tiempo nos permite entender lo siguiente, y es que la gratitud por lo tanto va a ser una característica de un corazón regenerado, de un corazón que es nuevo, de una vida que ha nacido de nuevo. Piensa por un momento en algo. La Biblia a nosotros nos pide y nos dice que cosas como la inmoralidad, la impureza, la avaricia, las obscenidades, las necedades, las groserías, no solo no tienen que ser vistas en los creyentes, ni siquiera deben mencionarse entre nosotros. Ahora, frente a esta realidad de lo que la Biblia nos pide, que no debe existir, que no debe haber, que no debe ni siquiera mencionarse, hay un texto que nos dice que qué nos pide en lugar de estas cosas. Y es un texto muy lindo y está en Efesios 5, 3 y 4. Allí Pablo entonces va a mencionar algunas de estas cosas que acabo de decirles, donde entonces Pablo dice allí en Efesios 5, 3 y 4 que entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque esto no es propio, no es característico del pueblo de Dios, que debe ser un pueblo santo. A la par de esto nos dice el texto que tampoco deben haber palabras indecentes o conversaciones necias o chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Y luego de todo esto, miren esto tan importante, dice, haya más bien acción de gracias. Qué lindo, nos dice que la gratitud es una expresión y una manifestación de un corazón que ya no practica el pecado dentro de estas listas o dentro de estas prácticas que acabamos de ver, de mencionar. Todo este pecado,
todas estas prácticas pecaminosas que sin Dios, sin que hubiéramos nacido de nuevo, era característica de nosotros, entonces nos dice que más bien seamos agradecidos, más bien demos gracias. Y claro, al ver aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros, al ver de dónde nos sacó el Señor, está conectando la obra del nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva vida que debe caracterizar a los hijos de Dios, entre tantas cosas, es una vida de agradecimiento. Ahora, es de hijos de Dios no solo no vivir en algunos o en estos pecados mencionados, es de hijos de Dios entonces ser y vivir agradecidos. Ahora, tal vez tú digas, bueno, yo conozco personas no cristianas que son agradecidas y es correcto, yo también las conozco, pero lo que implica las palabras de Pablo a Tesalonicenses cuando dice dad gracias en todo, va más allá de la gratitud por aquellas cosas buenas que vivimos, por aquellas cosas buenas que tenemos. Lo que Pablo está pidiendo, o lo que el Espíritu Santo al inspirar a Pablo está pidiendo a su iglesia, es con ese texto de Tesalonicenses va mucho más allá de una gratitud y un reconocimiento por lo bueno que vivimos, algo que sí debemos hacer. Pero lo que involucra, lo que implica estas palabras de dar gracias en todo es mucho más profundo, más hermoso, más glorioso de lo que ocurre superficialmente tal vez en la vida. Y es algo que va a poder solo ocurrir en un corazón que ha sido renovado, porque el corazón que ha sido renovado va a tener nuevos deseos, una nueva visión de su vida, va a tener un nuevo anhelo en su corazón, va a tener una nueva perspectiva acerca de lo que Dios está haciendo y va a poder ver y reconocer a Dios actuando en cada aspecto de su vida, como voy a mencionar en un momento. Es decir, cuando entonces leemos en Tesalonicenses, dad gracias en todo, estas palabras nos están diciendo, dad gracias en cualquier circunstancia. Tenemos que dar gracias y somos llamados a dar gracias en cualquier situación. Y esto entonces ya empieza a vernos la grandeza de las palabras que se nos está pidiendo, la acción que se nos está pidiendo. En todo nos está diciendo la palabra. En todo tiene que ver con dar gracias en toda situación que nos encontremos. Y ahí es donde tal vez nuestro corazón quiere empezar a preguntar, pero ¿cómo dar gracias en el momento difícil, cierto? Está bien, doy gracias cuando las cosas van bien, es correcto y entiendo que debo dar gracias cuando en mi casa las relaciones están funcionando, dar gracias cuando en mi trabajo las cosas están andando dentro de un ritmo de bendición para mí, pero luego encontrar estas palabras que se aplica para toda situación, aún en los momentos difíciles, aún en las tribulaciones, aún en las pruebas que enfrentamos, entonces empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo podré dar gracias en medio de esa situación? Por eso, el dar gracias en todo tiempo, en toda situación, es un milagro de la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y qué lindo entonces que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros pueda ser desarrolladas esta y las demás actitudes y deseos que el Señor pone en nuestro corazón y su palabra para nosotros. Entonces, por eso es un milagro lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, lo que el Espíritu Santo hace en un hombre y una mujer que ha creído en el Señor, de darle un corazón agradecido aún en el momento más difícil, es realmente una razón para dar gloria al Señor. Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 nos dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. ¿Cómo? ¿Cómo debemos andar en el Señor? De la misma manera que hemos recibido al Señor Jesús, así andemos en Él, dice la Escritura. ¿Cómo? Firmemente arraigados. Andar en el Señor se caracteriza por firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos. Miren, nos está diciendo que algo que nos debe caracterizar si decimos ser y somos discípulos de Jesús es
estar firmemente arraigados y edificados en Él y en nuestra fe confirmados en la verdad en la que hemos sido instruidos, en la verdad que hemos sido enseñados. Pero sumado a eso dice aquí la palabra, rebosando de gratitud. Y esto es muy importante porque entonces a ti y a mí como hijos de Dios no solo nos debe caracterizar una fe sólida, un credo sólido, es decir, tener verdades doctrinales arraigadas y afirmadas en nuestro corazón, que se desprendan y que se basen y se sustenten de la Escritura. Todo eso es vital y caracteriza a los hijos de Dios, pero la Escritura nos está diciendo que una fe arraigada, una verdad doctrinal arraigada también en la luz, a la luz de la Escritura, también le acompaña la gratitud. Y nos dice aquí una expresión que va más allá de solo la gratitud. Dice, rebosando de gratitud. Entonces, mi hermano, así como tú estás procurando crecer en el conocimiento de la palabra, como estás procurando crecer en las verdades del Evangelio, crecer en las verdades doctrinales en tu vida, para que tu vida sea firme y no sea arrastrada por el engaño, también esfuérzate en rebosar de gratitud, en expresar y vivir agradecido en el Señor. Por eso es una obra de corazones regenerados. Algo más que la Biblia nos dice respecto a la gratitud es que la gratitud es el resultado del Espíritu Santo usando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es algo que encontramos en Efesios 5:18 y también en Colosenses 3. Allí la Escritura nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que el vino no debe tomar control de nosotros porque eso causa una vida de desorden, una vida de descontrol. Y lo opuesto a esto, a una vida desordenada, es una vida llena del Espíritu Santo. Y dentro de las evidencias, dice allí estos dos textos, en Efesios 5 y Colosenses 3, dentro de las varias evidencias de una vida llena del Espíritu Santo y de una vida llena de la palabra de Dios está la gratitud. Y esto es muy lindo porque así como en el gozo y en la oración el Espíritu Santo obra y produce en nosotros e impulsa nuestra vida a una vida de mayor gozo, de mayor oración, es el Espíritu Santo que nos ha sido dado para que también entonces seamos nosotros impulsados a una mayor vida de expresión a través de la gratitud al Señor. Por eso la gratitud es una evidencia, un resultado del fruto de la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros por medio de su palabra. Quiero mencionarte algo más acerca de la gratitud. Y es que la gratitud es posible desde la perspectiva correcta. Es decir, necesitamos una perspectiva correcta de lo que vivimos para entonces poder no solo entender la gratitud como se nos pide, sino también manifestarla, poder ser agradecidos. Y como cristianos entonces, aquí la palabra nos empieza a dar la perspectiva correcta de esto, porque debiéramos ver las pruebas dentro del marco del propósito de Dios para nuestras vidas. Y de ahí va a empezar a desarrollarse y a desprenderse de nuestros labios de una manera natural la gratitud al Señor. ¿Sí? Debiéramos ver las pruebas, los momentos difíciles que pasamos dentro del marco, dentro de la panorámica, dentro de la perspectiva del propósito de Dios para nuestras vidas. Mira estos textos. Deuteronomio 8:16. Deuteronomio 8:16. Dios habla a su pueblo y le dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Es decir, esto nos da una perspectiva divina de las pruebas que atravesamos. Aquí la Biblia nos está diciendo que fue Dios el que llevó a Israel al desierto. Fue Dios sí el que lo liberó, fue Dios el que lo llevó durante estos años en el desierto, en su peregrinaje durante el desierto. Dios los sostuvo con el maná
que ellos no habían conocido, pero es muy diciente este versículo porque mientras estuvieron en el desierto, Dios los mantuvo allí para humillarlos, qué palabras tan fuertes, y para probarlos. Es decir, como la misma palabra nos dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Mm? Nos está diciendo aquí que Dios nos lleva en algunos momentos a algunas circunstancias, a algunas situaciones en las que necesitamos ser humillados. Y no nos gusta esto. Nos lleva a Dios a momentos en los que Él nos va a probar y tampoco nos gusta esto. Pero este ser humillados, que lo opuesto es un corazón enaltecido, claro está, que eso es mucho peor que ser humillados, y el ser probados, la humillación y la prueba está en el marco de este propósito. Y es lo que quiero enfatizar, que Dios actuó con su pueblo de esta manera para al final hacerles bien. ¿Mm? Y esto nos da entonces una perspectiva diferente de las cosas que estuviéramos viviendo hoy o que como cristianos vivimos muchas veces. Las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, como hemos mencionado en esta serie y en muchos sermones, porque la palabra lo habla así, la Biblia nunca calla, nunca dice que los cristianos no pasaremos dificultades, pero tampoco nos dice que toda la vida será una vida de constante tribulación, pero sí nos dice que siempre que Dios nos permita atravesar pruebas es en últimas con el fin de hacernos bien, con el fin de hacernos bien. Y ahí entonces la perspectiva es muy importante, porque en la dificultad y en la prueba que estaremos viviendo, necesitamos recordar que aunque no veamos el espectro completo, no veamos el marco completo o tal vez no entendamos completamente cómo es que Dios va a hacer algo bueno a través de lo que estoy viviendo, es importante recordar y descansar en el hecho de que Dios en su soberanía no usa nada sin propósito. En Él siempre hay un propósito. Y eso va a traer paz, va a traer confianza en nuestro corazón, pero en el tema que estamos viendo hoy nos va a permitir expresar gratitud en medio de esa situación en todo tiempo. Hay un ejemplo muy lindo acerca de esto y está en el libro de Daniel, capítulo 6. Vamos allí por un momento. El libro del profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Dice así: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. En esos primeros 3 versículos nos dice que el rey Darío estableció gobernantes en todo su país, en todo su territorio, 120 gobernadores, sátrapas allí, y que sobre estos 120 estableció 3 funcionarios que ejercían autoridad sobre todos estos 120 sátrapas. Y dentro de estos 3 funcionarios estaba Daniel. Y Daniel, nos dice el texto, sobresalía entre todos ellos. Era, como siempre leímos desde el principio de Daniel, era mucho mejor que los de su época, y él sobresalía entre los funcionarios al tal punto que el rey consideró la posibilidad entonces de ponerlo sobre todo el reino. Luego el versículo 4 nos dice que entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y tampoco encontraron ninguna negligencia ni corrupción. O sea, nada podía hallarse en él. Es decir, Daniel vivía en todo aspecto en su vida, vivía con integridad.
aquellos funcionarios y aquellas personas que estaban alrededor de él malintencionadamente quisieron encontrar algo en su ejercicio, en su función como funcionario del reino para acusarlo. Y qué impresionantemente nos dice que nada, él no fue un hombre negligente, no se le podía acusar de corrupción, era excelente, era diligente, cumplía con todas sus funciones a la excelencia, y no encontraron nada de qué acusarlo. Ese era Daniel. Él sobresalía en su oficio. Luego en el versículo 5 dice entonces que como no encontraron nada de qué acusarlo en cuanto a su oficio, dice el verso 5, entonces estos hombres dijeron, no encontramos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, cuando no encontraron nada de qué acusarlo en cuanto a su trabajo, buscaron algo de qué acusarlo en cuanto a su fe, en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a lo que él cumplía al Señor. Así que estos hombres planean algo, traman un plan para dañar a Daniel. Dice entonces los versículos 6 al 9 que estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y los persas que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Incitaron al rey a firmar un documento, un edicto en el que nadie podía hacer ninguna petición, nadie podía orar a ningún dios excepto pedir y dirigirse al rey. ¿Y qué hizo el rey? Pues firmó este edicto y fue un edicto que no podía ser revocado. Ese es el escenario. Daniel sobresaliendo en un reino, enemigos que él tiene allí que quieren buscar cómo hacerlo caer y acusar, y al no tener nada entonces planean algo y es atentar contra él o acusarlo acerca de su fe. Y aquí llegamos al versículo 10, donde nos va a dejar ver el corazón de Daniel. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y notemos esto. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Qué lindo esto. Que cuando Daniel se entera que el rey Darío firmó este edicto, él continuó haciendo lo que habitualmente hacía, orar a Dios. Pero dentro de su oración nos dice el texto bíblico que en medio de esta oposición, del peligro que él sabía que involucraba el seguir orando a Dios, él entonces siguió dando gracias a Dios. Y esto es algo realmente asombroso, hermoso para nuestra vida, porque recordemos que Daniel había sido años atrás arrancado de su país, arrancado de su familia, etcétera, y nos dice Daniel que aún él acostumbraba a dar gracias a Dios. Claro, no nos está diciendo que él dio gracias porque fue llevado cautivo, no nos está diciendo que agradeció porque había sido arrancado de su familia. No, él había logrado tener una perspectiva diferente en la vida y había entendido que a pesar de las circunstancias tan difíciles, tan no deseables para nadie, él vio a Dios obrando, él vio a Dios
actuando, y eso le dio razones para darle gracias, porque entiende que aunque no es el escenario ideal para él, era el escenario ideal para Dios. Era Dios el que lo había puesto ahí, era Dios el que lo había traído en medio de esas difíciles circunstancias, y aún en ese momento, con esos enemigos que se habían levantado, él sigue viendo a Dios. Y cuando Daniel ve a Dios, dice que él no encuentra razón para dejar de agradecer, para dejar de orar, para dejar de expresar a Dios su gratitud. No nos dice la oración puntualmente de Daniel, pero sí nos dice que hizo lo que habitualmente hacía. Se arrodilló con ventanas abiertas, orando al Dios de Israel, al Dios de Jerusalén, y oraba y daba gracias a Dios. Dijo, gracias Señor, gracias. Y imagínese a Daniel orando, gracias porque me tienes aquí, gracias porque estás usando todo para un bien. Y es lo que Daniel empieza a entender. Ahora, ¿qué haríamos o cómo reaccionaríamos nosotros en estas circunstancias? ¿Qué hacemos y cómo reaccionamos en las circunstancias propias en las que vivimos? ¿Encontramos en eso razones para quejarnos ante Dios? ¿Encontramos ante eso razones para reclamar a Dios? Y nos está diciendo que Daniel fue un hombre íntegro, y tal vez tú o yo pensamos en nuestra vida, bueno, he tratado de ser fiel a Dios, estoy tratando y queriendo amar al Señor con todo mi corazón, he sido íntegro, así que si he sido íntegro, ¿por qué estoy metido en este problema? ¿No te ha pasado? ¿No te has preguntado eso? Que si has anhelado, has procurado ser fiel al Señor porque estás involucrado en dificultades, porque estás envuelto en problemas que no son causados por ti, que no son causados por algún pecado, por alguna negligencia por parte tuya, sino por el contrario, has sido fiel, íntegro y estás involucrado ahora. ¿Voy a dar gracias en este momento? Sí, sí, es lo que nos pide la palabra del Señor. Así que, ¿cuál es el principio en el que se sostiene la gratitud de los cristianos? ¿Sobre qué se basa la gratitud de los cristianos con todo lo que he dicho hasta el momento? Y es este, que en todas y cada una de las cosas que vivimos, Dios sí está obrando y usando todo para hacernos bien. Y esto es perspectiva. Perspectiva no de Miguel, es perspectiva no tuya, es perspectiva de la Escritura. Y debemos tomar, por decirlo de esta manera, estos lentes, ponerlos en nuestro corazón y ver lo que vivimos desde esta perspectiva. Este es el principio del cual se sostiene o se fundamenta la gratitud en el cristiano. Y quiero volver a decírtelo, que en todas y cada una de las cosas que vivimos, Dios sí está obrando y Dios sí está usando todo para nuestro bien. Recordamos un texto muy importante y muy conocido por muchos, y es Romanos 8, 28 y 29, que sabemos. Y esto es muy importante, cómo comienza el texto bíblico. Sabemos. La pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Lo sé yo? La Biblia nos está diciendo que la seguridad, la confianza, lo que sabe el Hijo de Dios es esto. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero sigue diciendo el texto, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, conectemos el hecho de que Dios usa todo para nuestro bien con el bien que nos dice el versículo 29. ¿Cuál es el mayor bien que Dios puede hacer con tu vida? ¿Cuál es el mayor bien que Dios puede hacer en mi vida? Mis hermanos, es el que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo más glorioso y asombroso y hermoso que Dios puede obrar en nosotros, que esté transformándonos desde el momento que nos trajo a salvación y en todo nuestro andar de ser sus hijos hasta que Él venga. Dios está empeñado e interesado y usando todo lo que vivimos para este fin. Les dije antes en Deuteronomio que Dios usó todo para hacer bien a Israel, pero aquí nos está diciendo la Biblia en Romanos que este bien en los hijos de Dios, en las pruebas, en las dificultades, cuando somos humillados, cuando somos probados, cuando somos afligidos, mis hermanos, no solo en los momentos de calma, todo
todo y no quiero hacer un sobreénfasis en las cosas en los momentos difíciles, solo que lo menciono porque es tal vez los momentos que más se nos cuesta poner por obra esto que la Biblia nos está pidiendo. Pero cualquiera sea la situación que estemos viviendo, Dios la usa para nuestro bien. Y la usa para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que recuerda esto, que cuál es el fundamento de tu gratitud. El recordar que Dios usa todo para hacerte como Cristo. Dios usa todo lo que vives. Dios está usando este tiempo, lo que yo estoy viviendo, lo que tú estás viviendo, ¿sí? Por lo que tú estás atravesando, aquello que no planeaste, aquello que no premeditaste, aquello que no viste venir, como aquello que sí planeaste y ha ocurrido según el plan y el deseo que tú has hecho. Todo, absolutamente todo ha ocurrido dentro del plan y el propósito de Dios de hacerte más como Jesús. Así que mi hermano y mi hermana, no pierdas de vista el hecho de que Dios está usando estos tiempos que estamos atravesando para hacernos más como Jesús. Y cuando entendemos, y como dice Romanos, cuando sabemos esto, entonces vamos a ser agradecidos. Vamos a poder encontrar razón para agradecerle, porque vamos a decir, wow, Señor, no vi venir esto. Es muy difícil llevar esta situación, pero gracias porque me estás haciendo como Jesús. Gracias porque me estás haciendo en mi vida, en mi carácter, en mis pensamientos, en mi vivir, en mi hablar, en mi actuar, más parecido a Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Y cuando vemos esto y cuando damos gloria a Dios por eso, creo que podemos hacer lo que la palabra nos dice, dar gracias. Mis hermanos, ser cristiano no es vivir en un mundo utópico. Ser cristiano es vivir el Evangelio, y el Evangelio es completamente relevante para todo en nuestra vida. Y cuando entendemos que Dios no permite nada en nuestra vida sin el propósito de hacernos bien, entonces damos gracias. Damos gracias, como dice el Salmo 136 en los primeros 3 versículos. Nos dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Es decir, la gratitud es una expresión que surge cuando miramos el carácter de Dios. Da gracias al Señor porque Él es bueno. Es decir, que todo lo que ocurre en nuestra vida, al estar dentro del propósito de Dios, y Dios es bueno, por eso Dios, al ser bueno, va a hacer algo bueno en nuestra vida. Y por eso entonces el Salmo dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Y con todo esto no estoy diciendo que nos cause placer el dolor, que nos cause placer la tribulación, pero saber, mis hermanos, que Dios sí está obrando y usando todo para nuestro bien, nos va a dar una perspectiva correcta. Ese es mi punto en esto que estoy hablando. La gratitud surge cuando hay una perspectiva divina, cuando hay una perspectiva bíblica de la vida del cristiano, y así encontrar razones para adorarle, para agradecerle. Porque cuando creemos, sabemos y confiamos en la soberanía y el amor de Dios por nosotros, entonces podemos dar gracias en cualquier situación. Y podemos dar gracias porque no hay nada que Dios no vaya a usar para sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, es tan importante la gratitud que podemos expresar gratitud porque somos vencedores. Si usted sigue leyendo luego allí Romanos capítulo 8, es el texto tan hermoso donde se nos dice que nada nos va a separar del amor de Cristo, que no va a haber tribulación, no va a haber angustia, ni siquiera el hambre, desnudez, peligro, espada, nada va a hacer que seamos separados del amor de Cristo Jesús. Y cuando tenemos esta visión de lo que somos y tenemos en Cristo, entonces vamos a poder decir junto con el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios, el cual siempre nos lleva de triunfo en triunfo, y gloria al Señor por eso. Así que no hay nada en nuestra vida que salga de su control, y no damos gracias por el sufrimiento en sí, sino porque el sufrimiento termina siendo un instrumento de Dios para nuestro beneficio.
Algo más acerca de la gratitud es que dar gracias en todo, volviendo entonces a nuestro texto allí en el versículo 18 del capítulo 5 de Tesalonicenses, es que nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Termina esta sección diciendo: esta es la voluntad de Dios para vosotros. La voluntad de Dios para nosotros es que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. No es toda la voluntad de Dios, pero sí es aquello que está dentro de la voluntad de Dios. Es decir, en la Biblia hay más cosas que Dios nos pide: ser santos, amarle a Él con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo, ser testigos de Cristo en este mundo. Pero entre todas estas cosas hemos visto entonces que Dios te pide que tengas gozo. Dios te pide que no desfallezcas en tu oración, y hoy el Señor te pide y nos pide que seamos agradecidos. Es su voluntad para nosotros esto, porque nos quiere hacer bien. Y nos dice que esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos vosotros? Es claro, los creyentes. Solo un hijo de Dios que ha sido renovado, que está siendo hecho, como mencioné hace un momento, semejante a Cristo, puede experimentar estas tres gotas de diamante en su vida. Estas tres gotas de diamante pueden brillar en su carácter, porque el Señor está transformándonos y haciéndonos crecer de tal manera que más gozo, oración y gratitud se desarrolle, porque estamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es una de las frases predilectas de Pablo en sus cartas, ¿sí? Y esta expresión implica mucho y tiene mucha riqueza, porque cuando la Biblia nos dice que tú estás en Cristo Jesús, esto implica quién eres y qué tienes, ¿sí? Cuando la Biblia te dice o le dice a un hijo de Dios, a una hija de Dios, que está en Cristo Jesús, esto abarca aspectos como estos: ¿quién eres? Tu identidad. ¿Y qué tienes? ¿Cómo has sido beneficiado? ¿Cómo has sido bendecido al estar en Cristo Jesús? No en virtud de algo tuyo o algo mío, sino en virtud de Cristo y de su obra. Así que como estamos en Cristo Jesús, hemos de vivir en su voluntad. Al estar en Cristo Jesús, mis hermanos, debemos cuidar nuestro corazón de la queja, del egoísmo y de la gratitud. Y no podemos verlas como actitudes aisladas. Las tres, el gozo, la oración y la gratitud, son expresiones de una cosa en nuestra vida: nuestra fe. Cuando hay fe, y cuando digo fe, cuando hay confianza en el Señor, es lo que quiero decir. Cuando hemos puesto nuestra confianza, esperanza, seguridad en el Señor, podemos tener gozo, podemos vivir con gozo, podemos desarrollar una vida mayor de oración y podemos expresar gratitud como expresiones de nuestra fe, es decir, van a ser evidencias de la fe que profesamos. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, quisiera dejar con ustedes algunos pensamientos importantes adicionales en cuanto a esto. Alguien dijo que si oramos sin dar gracias, le estamos cortando las alas a la oración. Y es que incluso en tiempos de gran angustia, temor y preocupación y de estrés, la gratitud va a ser muy importante en la vida, en el ejercicio y expresión de nuestra fe. Y hay una realidad, y es con la que creo que todos luchamos constantemente. Y es que cuando el afán viene a nuestra vida, cuando las preocupaciones vienen a nuestras vidas, estas nos llevan de un lado a otro. Y la única manera de ser librados del afán, de la ansiedad y la preocupación es poniendo y depositando esto sobre Dios, sobre el Señor. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te afana hoy? ¿Qué te preocupa hoy? ¿La comida? ¿El vestido? ¿El futuro? ¿Los recursos económicos? ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué afana hoy tu corazón? Porque es que
la preocupación trae consigo la ansiedad. Y la ansiedad permite que llegue el temor a nuestros corazones. Y cuando esta cadena se da, cuando hay preocupación y junto con la preocupación hay ansiedad y luego con la ansiedad viene el temor, vienen los miedos, empezamos a perder de vista a Dios. Empezamos a perder de vista lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque los problemas empiezan a verse muy grandes y Dios empieza a verse pequeño al punto en el que pudiéramos, como digo, perderlo de vista, perderlo de nuestra visión, perderlo de nuestros ojos. Y es entonces una espiral en la que empezamos a dar vueltas y a descender. Preocupación, afán y miedo. Preocupación, afán y miedo. Y entre más preocupación, más afán y más temores asalten nuestra vida, más grandes se ven estas dificultades y no vemos a Dios. Pareciera que Dios no está presente con nosotros. ¿Y cómo vencemos esto? ¿Cómo reversamos este espiral? Debemos ver al Señor, recuperar nuestra visión de Cristo, recuperar nuestra visión de la grandeza de quien es Dios, recuperar nuestra perspectiva de la hermosura, de la bondad, del poder, de la grandeza, de la santidad, de la majestad, de los propósitos de Dios para con sus hijos. Y al mirar al Señor, al mirar sus bondades, al mirar su gracia redentora, este afán, esta angustia, este temor, esta preocupación empieza entonces a verse más pequeña porque nuestro Dios empieza a verse más grande, y Dios es más grande que cualquier problema que tú tengas. Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros vivamos. Así que no dejes que los problemas se vean tan grandes que no te deje permitir ver a Dios, que no te permita ver a Dios. Más bien, alza tus ojos y mira al Señor. Alcemos nuestro corazón al Señor y recordemos quién es Él. Meditemos en sus obras, meditemos en su carácter y empezaremos a ver cómo sí hay razones para agradecer aún en medio de lo que pudiéramos estar viviendo. Y al tener claro que este tiempo, mis hermanos, se hablo puntualmente de esta cuarentena, de todo lo que está ocurriendo con alrededor del COVID-19, tenemos claro que es la voluntad de Dios. Eso dentro de algo que abarca a toda una sociedad, a casi todo el mundo, a toda la tierra. Pero de manera particular, ¿tienes claro que la prueba que estás pasando es la voluntad de Dios? ¿Tienes claro eso? Tenemos claro que hoy, a esta hora, este mes, este tiempo que estamos viviendo, estaba dentro de la voluntad de Dios y Él nos trajo acá. Él nos introdujo en esta situación, posiblemente como leí en Deuteronomio, para humillarnos, para probarnos, pero al fin para hacernos bien. Y al tener un texto como el de Tesalonicenses frente a nosotros, debemos preguntarnos si tal vez nuestro gozo estaba focalizado en las circunstancias. Si nuestra oración era condicional a lo que estábamos viviendo. Y si nuestra gratitud es circunstancial. Entonces, si entendemos que Dios nos ha traído hasta aquí, y si entendemos que Dios nos ha puesto en medio de estas circunstancias presentes, con toda probabilidad Dios está haciendo entonces que nuestro gozo, nuestra oración y nuestra gratitud estén en Él. ¿Mm? Y Dios entonces está enseñándonos que Él debe ser suficiente, que Él es suficiente. Y cuando Él es suficiente, hay gozo. Cuando Él es suficiente, hay razones para orar y buscarle. Cuando Él es suficiente, le agradecemos. Mis hermanos, si esta cuarentena y todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido en estas semanas nos está ayudando a redirigir nuestro corazón a Cristo, entonces algo realmente importante está ocurriendo en nosotros. He insistido en esto varias veces, que cuando
retomemos muchas de nuestras labores, sé que no saldremos igual. Y cuando digo que no saldremos igual, me refiero a que creo en mi corazón que seremos más como Jesús, seremos más parecidos a Él. Y vuelvo a insistir en esto, posiblemente quiero dejar en tu corazón que Dios nos haya llevado a este tiempo para que nuestros corazones sean redirigidos a Él, para que Él sea suficiente. Y nuestro gozo, nuestra oración y nuestra gratitud sea renovada y redirigida hacia el Señor. Y entonces ocurrirá como dijo el pastor John Piper, que Dios será más glorificado en nosotros cuando nosotros seamos o estemos más satisfechos en Él. Entonces el título de esta serie, Gotas de Diamante, en la que hemos dicho que el gozo, la oración y la gratitud, como estas gotas de diamante, puedan ser mayormente desarrolladas en nuestra vida y puedan brillar de una manera resplandeciente en nuestro carácter en todo tiempo, en todo tiempo. Lo que nos queda ahora, mis hermanos, es crecer en la gracia del Señor para que haya más gozo, oración y gratitud en nuestro andar cristiano. Y quisiera terminar con las palabras de Samuel Vila que él escribió acerca de esto, acerca de la gratitud puntualmente en lo que hemos visto hoy. No basta con mirar hacia atrás o hacia adelante, debemos mirar hacia arriba, porque la acción de gracias glorifica a Dios. Pero también, mirando atrás, miremos a la historia de nuestros países y demos gracias por aquellos que introdujeron el Evangelio en nuestras naciones. Mirando atrás, agradezco a Dios por un hogar cristiano, alguien que me amó y se preocupó por mi alma. Agradezco a Dios por la iglesia que oró por mí. Y agradezco a Dios mirando atrás por los amigos que me ayudaron a crecer espiritualmente. Mirando atrás doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo que me amó como para morir por mí. Doy gracias por el Padre Celestial que dio a su Hijo. Doy gracias al Espíritu Santo que ha sido mi guía. Mirando al presente, doy las gracias por estar vivo, por tener mis 5 sentidos, por tener oportunidades para hacer el bien, por poder vivir de una manera que agrade al Señor. También doy gracias porque el Señor me enseña a ser agradecido, porque puedo sentir la presencia de Dios conmigo y en mí, su mano sobre mí y su voz hablándome constantemente. Tanto le debo al Señor, ¿cómo podría pagarle? Doy prueba de mi agradecimiento poniendo todo mi ser a su servicio, teniendo un hogar cristiano, ayudando a mi iglesia y a la comunidad. Debo a mi Dios todo, mi corazón, mi fortaleza, mi alma, mente, cuerpo, aún mi vida. Y mirando hacia el futuro, no sé lo que me depara. Peligros, persecuciones, tentaciones, pruebas. Pero a través de todas ellas debo dar gracias. Estoy agradecido por la fe que me ayuda y me fortalece para vivir. Estoy agradecido por la fe que tengo en sus promesas para el futuro. Sí, Él me dará la victoria en todas las cosas. Seguiré adelante en la batalla. Haré todas las cosas en Cristo quien me fortalece. Por último, la verdadera acción de gracias es vivir para Dios y prepararse debidamente para encontrarse con Él en el futuro. Demos gracias a Dios. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, al terminar este momento, este tiempo juntos. Darte gracias. Desde nuestra perspectiva, pudiéramos decir, Señor, no tengo razones para agradecer, pero basta poner nuestros ojos en ti y sí hallarlas. Gracias por el pasado, por el presente y por el futuro, porque todo está en tus manos, todo está en tu voluntad. Gracias, gracias, gracias.
Permítenos, Señor, que al terminar en este momento esta pequeña serie, estas 3 hermosas gotas de diamante sean más evidentes en nuestras vidas. En tu nombre oramos y sí, Señor, agradecemos. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga una vez más. Gracias al Señor por su palabra en nuestros corazones. Recuerden en sus oraciones estar la iglesia, estar nuestros niños, los jóvenes, las familias, por nuestros gobernantes, por todo lo que estamos viviendo, que el Señor sea glorificado. Estemos atentos a la comunicación en esta semana de las diferentes cosas que estaremos haciendo, desarrollando, y déjanos saber de ti, déjanos saber de cada uno, de cómo está Dios obrando, razones para agradecerle, y les amamos enormemente. Y como insistimos, que esta más sea una razón para darle gracias al Señor, y como hemos dicho, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. El Señor les bendiga.